este programa te presentamos los temas de la realidad y en la mesa salieron varios temas que realmente llaman poderosamente la atención y son fuertes, ¿no? Para que lo replanteemos, lo repensemos todos, ¿no? 21 pesos es la vianda de almuerzo de un chico en la provincia de Buenos Aires, 21 pesos. En algunos casos 7 pesos. Pregúntense quién come con 21 pesos, con 7 pesos. 12.500 pesos el salario docente. La deuda de las familias, Fernando da un dato que es alarmante, 4%. Es alarmante el dato, 4 puntos, ¿no? 4 puntos, la morosidad, el conjunto de las familias. Hablamos de inflación y hablábamos, los más afectados son los chicos y los adultos mayores. Y esta es la inflación de los jubilados. O sea que esto es muy interesante, porque cuando uno habla de inflación, y decimos 47.6% la inflación de 2018. Vos decís, 47.6, arreglamos un aumento salarial de 47.6 y la empardamos. La empardamos, de ninguna manera. Ese promedio de inflación después te esconde esto. Para una canasta de los jubilados, el que tuvieron en los últimos 3 años, fíjate, un incremento del 143% en el haber mínimo, los medicamentos le subieron 245% y la canasta alimentaria 286%. Estos números son los que hacen que vos veas cómo va creciendo la pobreza entre sectores de la clase de la sociedad. Por ejemplo, los jubilados. Vos decís, los jubilados crece más la pobreza que en otros sectores, porque hay más jubilados que cobran el salario mínimo, porque el costo de vida de los jubilados creció mucho más que sus ingresos, y esto hace que permanentemente estén debajo de la línea de pobreza. Medicamentos es dentro de la canasta de los jubilados es casi crítico. Vos decís, no le puedes decir a un jubilado, no, mirá, no tome tal pastilla. No tome tal pastilla. Claro, no podés. Y cuando uno desagrega este 245%, estos son números de CEPA, que son muy interesantes porque son unos estudios muy interesantes sobre distintas evoluciones de la economía. Cuando vos abrís esto, ves que el último tercio del año pasado, el último trimestre del año pasado, se dispararon los precios. Entonces vos decís, no es ni siquiera que si, bueno, no, 244, esto fue en 2016. No, esto es ahora. Esto es el impacto es ahora. Ahora, Fer, vos fíjate que mal habla de políticas de Estado, cuando ves que la canasta alimentaria aumentó 286,36% de los alimentos. Estábamos diciendo recién, si vos tenés un gobierno que se entusiasma con la exportación de alimentos en su estado más primario, y tenés un gobierno que ha bajado las retenciones y que te traslada a todo el mercado interno a la devaluación, te pasa esto. Esto es 2015 hasta la fecha, ¿no? Claro, esto es la devaluación. Este es el producto de la devaluación del año pasado, de la brutal devaluación del peso del año pasado, te termina pegando los alimentos. Y es lo que te genera estas situaciones de extrema pobreza en la Argentina. ¿Hasta acá llegamos nosotros? Hasta acá llegamos hoy. Hoy, ¿nos reencontramos mañana? Así es. ¿A las 8? A las 8. A las 8. Por en el programa del Gato. Vamos.